José Jiménez Vivas, soy psicóloga y economista, estoy jubilada y he trabajado siempre en entidades no lucrativas y desde que me jubilé, vamos a ver, me dedico, mi profesión ahora mismo es el voluntariado. Podéis preguntar todo lo que queráis y dicho esto vamos a empezar ya la charla. Bueno, vamos a empezar la primera. Vamos primero a situar el tema. A mí me gusta siempre crear escenarios donde nos vamos a mover para luego bajar a un nivel de concreción mayor. La primera, esta diapositiva está sacada, me parece que de Géminis, y un poco a mí no me gusta cuando comparo un concepto con otro, a mí siempre me gusta empezar por aquello que lo une, no que lo diferencia, pero en este caso he cambiado de sistema. Voy a empezar por aquello que se diferencia entre un emprendimiento y un intraemprendimiento, o un interemprendimiento y un intraemprendimiento. ¿Por qué? Porque luego a lo largo vamos a construir el concepto y el funcionamiento de intraemprendimiento sacando o a través del emprendimiento, que verdaderamente es lo más conocido. Hoy día de emprendimiento se sabe muchísimo. Otra cosa es que luego tenga éxito, pero lo que es la teoría sí que es verdad que se sabe mucho. Entonces, nada más que muy rápidamente ver, esto está sacado de Géminis, o sea que podéis verlo vosotros perfectamente. Entonces, podéis ver las diferencias que hay. Entonces, aquí esto es muy simplificado, pero bueno, nos puede dar una idea. Las características, lo que es el emprendedor y lo que es el intraemprendedor. Entonces, en los recursos, el emprendedor tiene que buscarlos por su cuenta y aquí pues utiliza la infraestructura y el capital de la empresa. Todo esto está muy simplificado, pero bueno, para entrar está bien. Riesgo. El emprendedor es el riesgo personal, aquí también el riesgo personal, aunque nada más que te pone que es el riesgo de reputación o carrera o que te vayas a la calle, con lo cual también tienes riesgo económico, pero bueno. Luego, recompensas es la propiedad del negocio y bonos, ascensos, pero a mí otra recompensa que luego insistiré que me parece fundamental. Bueno, lo importante es que te ponga bien y ya está. Te tienes que operar, te operan y te quedan. ¿Hay algún problema? No. Ah, vale, entonces, aparte del bono y ascenso, es que tú te llevas una actitud ante la vida que a mí me parece fundamental en el intraemprendimiento. Y esto aquí no aparece. Y luego los obstáculos, falta de red y de capital y de red, y luego la burocracia hay más cosas, es no contactar con la cultura, etcétera, etcétera. Pero bueno, como aperitivo y para iniciar el tema, a mí me parece que puede estar bien. Luego ya vamos a entrar en el tema de lo que es el intraemprendimiento también y vamos a crear también otro escenario. El escenario es decir, ¿dónde nos movemos? Entonces, para sistematizar y no empezar a divagar. A mí, y esto está sacado, si alguno de vosotros estuvisteis en mi taller de A la aventura de emprender, esto está transformado porque lo que yo quiero es construir desde lo que se sabe, avanzar en nuestra construcción. Entonces, hay 3 ejes o dimensiones. Primero, ¿qué es? Sensibilizar de la necesidad y conocer lo que es un intraemprendimiento. Segundo, el segundo punto es la persona, el intraemprendedor. Para mí la persona es lo más importante de un intraemprendimiento. Primero porque un intraemprendedor puede controlar lo suyo, ¿no? Pero luego hay otro dato muy importante que es la organización. Entonces, no puedes intraemprender al vacío, tienes que hacerlo a través de una organización y vuelve a ser, entonces cobra muchísima importancia en un intraemprendimiento la organización, como ahora veremos.
Entonces ya vamos a la primera parte, al primer eje, la primera pata, que es construyendo y avanzando. Como os he dicho, yo quiero, a mí me gusta visualizar el tema del emprendimiento como una profundización o como un ir más para allá o ver las ventajas que ese espíritu emprendedor va más allá que de hacer un emprendimiento. Podemos hacer un emprendimiento como un paso más allá, como una construcción más allá. Entonces vamos a empezar con una definición que volvemos otra vez a crear un escenario. Las definiciones, los puntos de fuertes, todo eso crean escenarios donde nos movemos. El intraemprendimiento es la capacidad de innovar, que es como digamos lo que se busca o la piedra filosofal del intraemprendimiento es la innovación. Estamos viviendo en un mundo muy cambiante, como veremos aquí ahora, y es necesario innovar mediante la creación y desarrollo de nuevos proyectos dentro de una organización ya existente. Por lo tanto, está justificado que la otra pata sea, que una de las patas del intraemprendimiento sea la organización. ¿Qué justifica esta necesidad? Pues los mercados cambiantes, los cambios, la transformación digital y la necesidad de adaptación continua. Ahora mismo estamos viviendo en un mundo incierto, la vida es incierta, el mundo siempre ha sido incierto. Sin embargo, ahora hay épocas que son más inciertas que otras y ahora estamos viviendo en una época de incertidumbre extrema, que debido pues a los avances tecnológicos que hay fundamentalmente. Esto nos lleva a que los mercados están cambiando, el mundo está cambiando y nosotros necesitamos adaptarnos, nosotros y las empresas necesitamos adaptarnos a esos cambios. Mediante este proceso, los empleados actúan como emprendedores dentro de la empresa desarrollando nuevas ideas, proyectos o procesos. Vale. Justificación. ¿Por qué es necesario hoy día, para desarrollar un poquito, por qué es necesario hoy día el intraemprendimiento, tener esa actitud de intraemprendimiento? Dice, ¿qué hace el intraemprendimiento que lo hace tan importante o tan necesario ahora mismo? Tampoco es tan novedoso, es que un cambio de mirada. O sea, es un cambio de mirada, pero tampoco vamos a descubrir la pólvora. El emprendimiento canaliza la creatividad de los equipos hacia objetivos que aportan valor a la empresa. Sirven para impulsar la innovación interna, perfeccionar procesos, abrir nuevas líneas de negocio, transformar modelos existentes y también contribuye a que las organizaciones respondan con mayor agilidad a los retos. Como vemos, esto que hemos dicho en lo anterior, aquí se está justificando desarrollándolo un pelín más. Luego lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Lo importante es aportar valor. Pero el valor, la aportación de valor en el intraemprendimiento es doble. Es verdad que el intraemprendedor aporta valor a la empresa, pero también se aporta valor a sí mismo y la empresa también te aporta valor. Porque tú vas cambiando las miradas y te vas adaptando a este mundo cambiante. Otra cosa que justifica la necesidad de esta actitud o de este cambio de mirada del emprendimiento es el compromiso. Hoy día las personas, el trabajador, los profesionales, estamos más comprometidos con nuestro desarrollo profesional que con la empresa. Con lo cual, también es verdad, eso es una realidad, o el tipo de compromiso a lo mejor no es tanto así, sino como que el tipo de compromiso ha cambiado. Hace no tanto tiempo, 20 años, 25, no puedo decir, las personas terminaban sus estudios o empezaban a trabajar en una empresa y la empresa pensaba, y ellos también pensaban, pues que se jubilarían allí. Hoy día eso no ha cambiado, pero eso no quita la necesidad del compromiso. Entonces, aunque no sea, como digo yo,
o sea, quiero decir, un sacerdocio, yo ya no voy a estar contigo toda mi vida profesional, pero mientras que esté, yo estoy comprometido con tu proyecto y estoy comprometido con la empresa. Pero yo para tener ese compromiso me tienen que aportar, o sea, tú te tienes que comprometer conmigo. El compromiso es mutuo, es algo de doble entrada. Yo me comprometo contigo y tú te comprometes conmigo y avanzamos juntos. Entonces, es el intraemprendimiento como sirve también, o como una de sus utilidades es el desarrollo profesional, aumenta el compromiso del trabajador profesional con la empresa. No quiere decir que sea para toda la vida, pero mientras que yo estoy trabajando contigo, yo estoy comprometido con tu proyecto, yo me identifico con tu proyecto. El futuro es incierto. ¿Cuáles son los rasgos quizá el rasgo principal principales que define un emprendimiento? Combina la actitud, con lo cual yo tengo una actitud emprendedora de los empleados, yo quiero cambiar, yo quiero llevar mi proyecto con el respaldo de la compañía, de una compañía consolidada, y se avanza junto. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como, digamos, una relación, una danza armónica entre lo que yo quiero y lo que quiere la empresa. Para eso tienes que, como veremos después, tienes que conocer muy bien la empresa, tienes que saber cuáles son tus expectativas y conocerte también a ti, que eso lo veremos en el segundo pilar. Entonces, tú tienes que desarrollar un proyecto sólido y la empresa que se vincule o que se enganche con las necesidades o con las expectativas de la empresa y con la cultura y avanzar juntos. Para ello, los equipos tienen que ser responsables. ¿Qué es responsabilidad? Porque la palabra responsabilidad todo el mundo la tenemos en la boca todo el día, pero quizá hay que definirla, o por lo menos, vamos, desde mi punto de vista. Entonces, ¿cómo se define desde mi punto de vista? Nosotros continuamente estamos tomando decisiones, estamos continuamente. Y esas decisiones que tomamos, pues unas veces tienen éxito, otras veces tienen fracaso, unas veces funciona, otras veces no funciona. Pero en cualquier caso, nosotros tenemos que asumir, y eso es ser responsabilidad, las consecuencias de nuestros actos. Es verdad que hay factores externos, pero al final quien decidimos somos nosotros. Y ser responsable es asumir las consecuencias de nuestros actos. A mí no me vale que me diga, es que fulanito me dijo, es que la empresa no quiso, ya, pero la decisión la tomaste tú. Con lo cual tienes que asumir esas consecuencias. Entonces, a mí la palabra responsabilidad me parece muy importante en el momento que vivimos ahora. Entonces, una vez que seas responsable, la empresa te tiene que dar autonomía para que tú funciones. Y esta forma de confianza, que luego la palabra clave es la confianza, de confiar en uno, la empresa, en el equipo intraemprendedor o con la persona intraemprendedora, nos permite avanzar conjuntamente y mejorar en el impacto de la empresa. Y ahora vamos a ver, estamos todavía en el primer pilar, cuáles son los componentes formales de un intraemprendimiento. Para hacer un intraemprendimiento tú tienes que conocer la empresa, como digo yo, una visión holística. La empresa la tienes que conocer mejor que tu casa. Eso está clarísimo. Y no verlo como silos, como departamentos estancos. Todo está relacionado, todo funciona y con que cada uno tenga sus funciones, tú tienes que tener una visión general para que luego tu proyecto de intraemprendimiento encaje en esa empresa. Luego, perdonad. Luego, ¿qué necesidades hemos detectado? Puede ser una necesidad que ya esté, o sea, quiero decir que nadie la haya detectado y que nosotros digamos, pues esto vendría muy bien. Con lo cual, eso es el problema que conlleva, es que tiene que, como dijamos, poner o hacer explícito esa necesidad, porque a lo mejor no son conscientes, pero también puede ser una necesidad
que esté ahí y que esté y que le hayan dado respuesta, pero que esa respuesta se pueda mejorar. Entonces, esto sería el tercer punto. ¿Cómo se está solucionando la empresa esas necesidades en la actualidad? ¿Se podrían mejorar la solución que le estamos dando? No. Otra cosa que es muy importante es lo que podemos aprender de la competencia. ¿Cómo lo están haciendo otros? No para hacerlos igual, sino muchas veces para cubrir los huecos que las otras personas o las otras personas, los otros departamentos, las otras empresas, me da lo mismo. Los otros los están haciendo. Aprender de la competencia, aprender de la diversidad, que me parece fundamental. ¿Qué aporta nuestro proyecto? ¿Qué aporta? ¿Qué innovación? ¿Qué lleva? ¿Qué mejora lleva? Luego está cuál es el coste. El coste es fundamental. No siempre el tema económico es el primero, pero siempre, siempre está por ahí. Entonces siempre lo tenemos que tener en cuenta. Hay veces que hay otros elementos sí, otros factores prioritarios, pero el coste siempre tiene, siempre está, siempre está. Y luego el tema de la comunicación. ¿Cómo lo vamos a comunicar? El tema de la comunicación tenemos que ser muy honestos, luego voy a volver rápidamente al tema de la comunicación. Todo va a ser muy breve porque el tema es muy amplio y voy a ir como de puntilla tocando puntos que a mí me parece importante. Si luego se quiere que se desarrolle alguno, pues en otra sesión o cuando vosotros queráis, yo encantada porque este tema me apasiona. Pero bueno, yo voy a ir como con pinceladas. No, la comunicación tiene que ser honesta. No debe, no debe enmascarar un mal proyecto. Es que no lo sé comunicar, es que no lo sé vender. Cuando me vienen emprendedores y me dicen, no, no, mi proyecto es muy bueno, pero es que ayúdame a venderlo. Bueno, es que hay cosas que no se venden. Entonces, y no se quiere, primero creo que hay que buscar un buen proyecto que encaje y luego cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a comunicar. Vale. Y luego, ¿cuáles son los componentes metodológicos? Estos son un poco normales porque esto ya vos todos lo sabéis, las metodologías agile o ágiles, donde lo importante, que no voy a decir más, hay que priorizar la mejora continua, decidirlo más tarde, o sea, tener las ideas por ahí, pero decidirlo lo más tarde posible y una vez que has decidido, a por ello, realizarlo lo más rápido posible. Design Thinking, que ya todos lo sabéis, donde los factores claves son algo que sea deseable, que sea, o sea, que sea bueno, que sea una necesidad, que sea factible, que se pueda hacer y que sea viable. Son los tres puntos claves. Y luego la Lean Start. Observar, ver qué necesidades puede haber, hacer hipótesis, medir, validar y aprender y llevarlo a cabo. Entonces, ahora vamos a ver un modelo de proceso. Puede haber más, pero yo os voy a describir aquí como un proceso, un modelo de proceso. Identifica una necesidad y un problema. No voy a empezar a leer todo esto porque esto lo vais a tener. De aquí, lo más importante, vamos, desde mi punto de vista, es oportunidad. Normalmente, para mí, siempre hablo de oportunidades. En este caso no voy a hablar de oportunidades, pero sí que quiero hacer mención de la importancia de las oportunidades. Todo lo que hacemos o nos pasa en la vida es una oportunidad. Y además las oportunidades, bueno, evidentemente nosotros podemos o decir sí o decir no. La verdad, la actitud tenemos que ser arriesgados. Pero también hay otra punto de las oportunidades que también me gustaría comentar o simplemente llamar la atención, es que nosotros podemos generar nuestras propias oportunidades. Con lo cual hay dos vertientes de la oportunidad, la más evidente o la más intuitiva puede ser la que la vida pasa por ahí, todo lo que pasa, la oportunidad pasa, nosotros lo cogemos o no, y la oportunidad que nosotros creamos, nosotros creamos las creamos nosotros, creamos el entorno para que pueda aparecer esa oportunidad. Desarrolla un proyecto sólido, lo que os decía, no solamente comunicar, un proyecto sólido que justifique
la necesidad de ese proyecto. Implica a tu equipo si no se ha creado en equipo y la idea, o sea, el proyecto es tuyo, tú solo no puedes hacer nada, tienes que poner un equipo y el equipo tiene que participar y tienes que implicarlo. Tiene que ser un todo y presentarlo como tal. Analiza, y ahí estamos en la Lean Start, analiza y valida la viabilidad de este proyecto a través del producto mínimo viable o de lo que es esto. Prepara un buen plan, pero vemos que es después, una vez que has hecho todo esto, un buen plan de comunicación para convencer a la dirección, que sin la dirección no haces nada, y luego ser persistente y adaptable. Es conjuga esto que en un primer momento puede parecer una contradicción, es decir, ser persistente pero al mismo tiempo flexible. Tienes que buscar un equilibrio para saber pivotar en cualquier momento, renunciar, seguir, luchar. Al primer contratiempo no puedes dejarlo, pero sí analizarlo. Y luego ya veremos con el tema de la duda, del pensamiento crítico, de todo esto. Entonces, bueno, el proceso sería esto. Esto es un plan de proyecto, pero de proceso puede haber más, ¿eh? Luego vamos a hacer un balance, los potenciales beneficios. Puede haber muchos más y seguro que cuando lo estéis viendo se os ocurre más beneficios. Si queréis comunicarlo y compartirlo, genial. Para la empresa es innovación constante. Hoy día la innovación es fundamental, sobre todo aunque solo sea para adaptarnos a los tiempos, pero es que si encima vamos un pelín delante y ahora hablaremos del medio paso, mejor. Luego, esto te va a dar una ventaja competitiva si estás innovando, si no te duermes en los laureles. Y luego te sirve para retener a las personas válidas, sabiendo que ahora para toda la vida, pero mientras que dure el proyecto y sobre todo que vas a tener personas comprometidas con el proyecto, porque van a estar motivados. Y luego para el empleado, el desarrollo profesional, tú esta actitud te la vas a llevar contigo cuando te vayas. O aquí mismo te la vas a crecer como profesional y como persona. Y eso es importantísimo. Le va a dar propósito, que ahora lo veremos también el tema del propósito, que es sentido a lo que haces, ¿vale? Van a incrementar tu compromiso con la empresa. Entonces, estar comprometido te hace sentirte bien, por lo menos a mí. Y luego una actitud ante la vida y ante el trabajo y ante todo, una actitud positiva e innovadora. Estos son los beneficios que desde mi punto de vista quizá, claro, yo me miro a mí misma, ¿no? Serían lo más importante, pero puede haber muchos más. Y luego, otro balance, vamos a ver inconvenientes. Encontrarte con una cultura rígida y a lo mejor tengas que pelear con esa cultura de inmovilista. Siempre se ha hecho así, toda la vida se ha hecho así, etcétera. Miedo al fracaso. Ahora hablaremos también de ello, pero el fracaso es parte de la vida. Aversión al riesgo, esto está relacionado, ¿no? La aversión al riesgo viene normalmente el miedo al fracaso. Luego, falta de tiempo, esto lleva tiempo. Esto es como digo yo, como la buena comida, como la buena comida necesita tiempo de maduración a fuego lento. Hoy falta de apoyo directivo, es decir, después, pues eso, dejarte en la estacada. Entonces ahora ya vamos a ir al segundo pilar. ¿Queréis comentar algo de este antes de pasar al segundo pilar? No hay ninguna pregunta en el chat por el momento. Vale, pues ¿me dejáis un momentín que voy a llenarme el agua? Sí. Es que me estoy ahogando. Tranquila. ¿Hay alguna pregunta de este bloque para mientras la ponente ha ido Ya a estoy aquí, proponer? ya estoy oyendo. Perdón, me habías dicho que había una pregunta. No, 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 no. Estoy Vale, preguntando si hay alguna pregunta. vale. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Entonces vamos allá al segundo pilar. Eh, para mí este es el más importante y luego veremos.
pero la justificación, porque es el más importante, es porque tú, intraemprendedor, puedes modificar, o sea, quiero decir, tú estás bajo tu control. La empresa puedes influir y sí es bueno influir porque se tiene que establecer una relación muy fluida y además o sea, que se creen sinergias positivas entre la empresa y el si no, no funciona. Pero quizá para mí el intraemprendedor es la figura más importante porque si tú al final en una empresa o en una compañía ves que no puedes desarrollar esa actitud o esa faceta de intraemprendedor, siempre te puedes ir a otra. ¿Vale? Y entonces empiezo diciendo todas como digamos, las habilidades importantes, porque necesarias, ¿no? Pero importantes en un intraemprendimiento. He puesto Frankenstein porque esto no lo puede tener todo el mundo. No lo puede ser en una persona tener todo, eso sería perfecto. Pero sí, también en este tema de habilidades o competencias, hay muchas o están interrelacionadas. Cuando están interrelacionadas quiere decir que se establecen sinergias, que tú puedes trabajar una competencia de manera, de manera explícita, ¿no? O intencional, y hay otras que van a mejorar sin que las hayas trabajado directamente, o sea, de manera accidental, por decirlo, o incidental, como quieras llamarlo. Entonces, las voy a leer, no me voy a entretener en ninguna, porque vamos a ver, voy adelantando, porque lo que voy a hacer es, como dijimos, tocando aspectos importantes en un intraemprendimiento y a no ser que vosotros no me digáis nada, yo voy a ir a mi ritmo. Si no, yo paro donde me digáis y si no nos da tiempo, la presentación está. Pero bueno, de momento si no hay nada, yo voy a mi ritmo. Curiosidad, creatividad, espíritu colaborativo. Aquí os lo que les decía es que hoy día tienes que colaborar, tienes que aprender del otro y ver al otro, visualizar al otro, que puede ser la competencia, puede ser otro departamento, como, como una fuente de aprendizaje, iniciativa, capacidad de adaptación, capacidad de aprendizaje, resiliencia, tolerancia al fracaso, planificación, visión estratégica, comunicación eficaz, autonomía, lealtad organizacional, perseverancia, como veis, Frankenstein, orientación a resultados, motivación, empatía, liderazgo, respeto a la diversidad y humanidad. Pero ahora, como todo esto, vamos a ir a lo más importante. Vamos a ir a lo que María Ángeles Quesada, que es una filósofa, llama universales. Aquello que es importante porque está al principio de todo y que son válidos para cualquier aspecto de nuestra vida. Puede ser nuestro aspecto profesional, como estamos aquí, pero se puede aplicar a cualquier otra faceta de nuestra vida como personas, porque no dejamos de ser personas. Entonces, ¿cuáles son las acciones imprescindibles? Que es donde yo me voy a entretener un poquitín más, porque es que son 3, para poder luego acceder a todo el Frankenstein que hemos visto, a todas las competencias o habilidades que vemos ahí, porque como todas no las vamos a poder, o sea, no las podemos a poder desarrollar porque seríamos perfectos, pues un poco para hacer una selección adecuada a nuestra persona, ¿no? Entonces, los universales que están antes de todo, es el autoconocimiento, la motivación intrínseca y el liderazgo interpersonal. Todos forman un conjunto del crecimiento personal. Mientras que el autoconocimiento es un proceso, la motivación intrínseca y el liderazgo interpersonal son 2 habilidades que lo atraviesan y que lo enriquecen. Vamos a ir también rápidamente, esto daría para una sesión entera, pero vamos a ir rápidamente. El ser emprendedor, sea intra o inter, me da exactamente igual, es una filosofía de vida. Entonces, todo empieza
o sea, más que una actitud, yo diría más profundo todavía que una actitud, una filosofía de vida. Todo empieza desde dentro cuando uno se tiene la disciplina para dirigir y conocerse a uno mismo. La vida va por allí y la vida nos lleva por donde nos lleva, pero nosotros no somos una barca a la deriva, nosotros podemos gestionar y dirigir nuestra vida. Y eso es necesario para dirigir nuestra vida, es necesario que nos conozcamos, que saber qué recursos contamos, ¿no? Entonces, el liderazgo interno precede al liderazgo externo. Antes de liderar a los otros, tenemos que saber liderarnos a nosotros mismos. Y todo empieza con el autoconocimiento. El autoconocimiento tiene 3 momentos. El conocerse a través de la reflexión, de la escucha al otro, del entorno, etcétera. Aceptarse. Entonces, ese proceso de autoconocimiento nos lleva a ver que no somos perfectos, que tenemos defectos, tenemos virtudes, tenemos fortalezas, tenemos puntos débiles, bueno, pues de todo, como lo quieras llamar, virtudes, defectos, llámalo como te dé la gana. Pero a pesar de todo, pero aceptarse no es lo mismo que resignarse. Entonces, cuando tú ves que no eres perfecto, quiero mejorar. Y ese esfuerzo por querer mejorar me lleva a quererme. Pero a verme como persona valiosa. Pero ese verme como persona valiosa tiene como consecuencia o para llegar a su plenitud tiene que, evidentemente, yo soy valiosa, pero todos los demás también son valiosos. Y en el momento en que vemos que yo tengo valor, pero el otro también tiene valor, es cuando empezamos verdaderamente a, a una relación donde podemos aprender del otro, donde pues entra una relación de respeto mutuo que es necesaria para avanzar. Entonces, este proceso de autoconocimiento y de crecimiento es una espiral, quiero decir, empieza con el conocerme, pero cuando he llegado al final, cuando me veo como valorar, como persona valiosa, empieza a través del proceso. Pero yo estoy en la casilla cero, pero no estoy en este punto, sino estoy en el punto de crecimiento, de crecimiento superior. Y así hasta el infinito. Yo soy mayor y yo todavía me percibo creciendo. En cada época de la vida el crecimiento es diferente, pero tenemos que seguir creciendo hasta lo último de nuestra vida. No podemos tirar la toalla nunca. Y ahora vamos a hablar de estas dos habilidades. Ese sería el proceso de conocimiento, de autoconocimiento para crecer personal y profesionalmente. Y estas son las dos, como digamos, las otras dos habilidades transversales, que es, esto es la motivación, el liderazgo intrapersonal, quiero ir tan deprisa, me estoy atragantando, el liderazgo intrapersonal. Y aquí, si habéis venido alguna, siempre lo cuento que es una fábula. Una fábula es un cuentito pequeño que tiene una moraleja. Esta es la Catedral de León, estamos en la Edad Media y se está construyendo la catedral. Entonces va el más alto cargo eclesiástico, pues el arzobispo, el que sea, a ver la obra, y va con el maestro de obra y ve a un obrero que conoce y le dice: hombre, Juan, tú por aquí. Y Juan, pues imaginaros que cortadillo está todo pensando que qué persona más importante. Le dice: sí, eminencia, sí. Y dice: y bueno, ¿y tú qué haces por aquí? Y dice: pues es que no lo ve, eminencia, yo estoy poniendo piedra sobre piedra. Y le dice, pues el arzobispo le dice: muy bien, Juan, pues sigue, sigue. Entonces ya cuando se iba, se estaba despidiendo y felicitando al maestro de obra, ve a otro obrero que conoce, que se llama Pedro. Y le dice: hombre, Pedro, ¿tú por aquí? Y Pedro: sí, sí, eminencia, igual de cortado. Y dice: y Pedro, ¿y tú qué haces aquí? Entonces, claro, entonces le mira y le dice: pero no lo ve, eminencia, yo estoy construyendo una catedral. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso es liderar, construir catedrales, ir más allá de más allá de nosotros mismos y pensar que estamos haciendo algo grande, es tener propósito. Eh, Tanto Juan como Pedro estaban haciendo lo mismo, estaban poniendo piedra sobre piedra y al final del día ponían la mano para que le dieran el jornal. El uno y el otro. Simplemente que Juan ahí se agotaba todo lo que hacía, mientras que Pedro pensaba que haciendo eso estaba construyendo algo más grande, estaba construyendo
una catedral que era para glorificar al Dios de los cristianos, porque estamos en la Edad Media, pidiéndole que les ayudara a vencer a los herejes, que eran los musulmanes que estaban en la otra mitad de la península. Entonces, eso es liderar nuestra propia vida, sin perder nuestros intereses, sin perder de vista nuestros intereses, que evidentemente tenemos que pensar que estamos haciendo algo más grande, más grande que nosotros mismos. Es decir, es tener un propósito. Pero a mí, yo siempre cuento lo de la catedral porque me parece más poético construir catedrales, y hay que poner poesía en la vida. Luego vamos a pasar a la siguiente habilidad, que es la motivación intrínseca. Hay dos tipos de motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. Las dos son igualmente importantes, y las dos hay que tener en cuenta. Pero yo me voy a centrar en la motivación intrínseca, porque es la necesaria para el desarrollo. No podemos estar esperando que nos den siempre palmaditas en la espalda y que nos digan que qué buenos somos para seguir avanzando, para conseguir lo que nosotros queremos conseguir. ¿Cuáles son las claves de la motivación interna? La autonomía. Es decir, yo estoy aquí porque quiero. Con lo cual, cuando estáis en pasos intermedios, y ahí es donde cobra el verdadero sentido el compromiso, aunque no sea un compromiso para toda la vida, yo estoy aquí y en este momento es lo más importante. Y estoy aquí por aquí y lo voy a hacer lo mejor que sepa, y además voy a aprenderlo para hacer la mejora continua y cada día mejor. Y ahí estamos hablando de maestría. La maestría tiene doble cara. Es muy motivante cuando algo lo hacemos bien, verdaderamente te sientes muy bien, pero lleva mucho trabajo. Chapuzas las sabemos hacer todos, pero no, la maestría, ser maestro, verdaderamente es más complicado, aunque verdaderamente es lo que aporta y lo que nos da satisfacción. Y luego del propósito no voy a decir nada, pero sí porque es la catedral, pero para que veáis que todas tienen entidad propia, todas estas habilidades, todo ese proceso, todos los momentos tienen entidad propia, y por eso se analizan por separado, pero todo está interrelacionado. Y ahora vamos a ver, en el tema del autoconocimiento, tenemos que ser filósofos. Todos tenemos que ser filósofos, y además podemos, y tenemos la obligación de serlo, ¿no? Y en todas las épocas, porque yo qué sé, en la época, además es donde yo me inspiro para mi filosofía de vida, son en los estoicos, que son unos filósofos griegos, ¿no? Y verdaderamente ya esa necesidad existía en la antigua Grecia. Pero ahora mismo, con toda la información de todo tipo, buena, mala, regular, verdaderamente es más necesario que nunca, por lo menos es necesario, muy necesario, ser filósofo, ¿no? O sea, filósofo es ponerte a pensar, vaya, que no es ser un can ni nada de esto. Y lo es en la medida que no te conformas con vivir a la moda, a lo que dicen las redes sociales, a lo que dice la mayoría de personas. No, piénsalo, y ahora vamos a ver cómo. Te sientes responsable de tu vida. Volvemos, la palabra responsable ya la he definido, no la voy. Asumes las consecuencias de lo que tú haces, conociendo tus limitaciones, sabiendo que no es perfecto. Eso es lo que te permite ver. Y ya no voy a insistir más. Y luego, ya aquí un poco en el segundo párrafo, es la filosofía, puede ser otras filosofías orientales, tiene que ser filosofía para la vida o una filosofía que tú te construyas, ¿no? Entonces, a mí me ayuda es plantearme y decir, ¿esto está bajo mi control? Pues si está bajo mi control, voy a dejarme la vida. Si no está bajo mi control, voy a pasar, porque no voy a perder energía, ¿no? Entonces, la filosofía nos da clave para aprender a minimizar las preocupaciones y a priorizar lo importante, centrando nuestro esfuerzo en las cosas que podemos controlar y obviar las que no. Conseguir esto es difícil, es verdad que es difícil, es un esfuerzo,
pero verdaderamente luego se convierte en un hábito y además no sabe funcionar de otra manera. Luego, la duda. La duda es fundamental a la hora de poner todo en cuestionamiento, de tener una verdadera filosofía de vida y de no aceptar y tragar como si fuera una píldora lo que los demás dicen, lo que dicen las noticias, lo que dicen las redes sociales, lo que dice el grupo, tener tu propio criterio. Y para tener tu propio criterio, que ahora lo veremos que es el pensamiento crítico, es necesario dudar. Lo que pasa es que la duda es muy incómoda, porque a veces que te angustia, ¿no? Pero es necesario. Pero esa duda no nos tiene que llevar, es un buen ejercicio, además te hace ver que eres vulnerable, porque no, es un antídoto contra la prepotencia, que a mí me parece fundamental, pero pero esta duda no te tiene que paralizar. O sea, la duda no tiene que, o sea, es de pronto, estoy dudando, ¿qué hago? Y ahí recordar las metodologías ágiles. Dudo, veo, tal, y pero luego cuando adelante. Y no se puede permanecer, tengo que tomar decisiones, ¿vale? Y ser responsable de esas decisiones. Luego, el pensamiento crítico es otra, como digamos, otro aspecto del conocimiento, de conocerme a mí mismo y de crecer como persona. No tenemos que hacer lo que los otros nos dicen. ¿Eso quiere decir que no tenemos que oír a los otros? Pues claro que tenemos que oír a los otros. Quiero decir, las personas somos seres sociales, vivimos en una sociedad, la sociedad nos enriquece, además estoy diciendo, aprender de el otro, el contrincante, el otro departamento, la competencia, de todo, del diferente, de todos podemos aprender, pero no de hacer lo que ellos nos digan si no lo hemos filtrado en nuestro proceso de reflexión mediante la duda. Ahí hay que buscar un equilibrio. Para tener pensamiento crítico hay que buscar un equilibrio entre el placer, que hay un placer, pero que es un placer que te llega a ser muy molesto. Puede ser en un momento placer de decir, jo, pues yo pienso y pienso por mí misma, pero estar continuamente oponiéndote es muy duro. O sea, el ser Pepito Grillo es muy duro y no tienes por qué serlo, ¿no? Es porque muchas veces del otro puedas aprender. Y luego también entre el placer de oponerte y el placer de aceptar y de decir, los otros tienen razón. Es un juego, una danza, ¿no? Bueno, pues oye, yo pienso como los demás, que bien, soy una persona corriente. Y entonces tenemos que buscar la armonía. Siempre tenemos que buscar armonía entre las contradicciones, pero que esa armonía es inestable. Hoy funciona, mañana no. Con lo cual es un continuo, es una lucha continua, pero es en la vida y es lo que hace apasionante la vida. El pensamiento crítico, volvemos, todo esto, todo lo bueno se cultiva poco a poco a poquito, todos los días, pero finalmente da frutos. Y luego la actitud emprendedora, cuando vemos, ya he hablado mucho de las contradicciones, pero ahora un poco las pongo blanco sobre negro. Y esta actitud emprendedora es exactamente igual en el Inter que en el intraemprendedor. Volvemos a hablar de la armonía, de la danza, entre las contradicciones. Tienes que tener mente fría, o sea, es decir, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada, que de eso tampoco he hablado, pero no da tiempo a hablar de todo. Tienes que tener una lógica, una cabeza bien amueblada, pero al mismo tiempo tienes que poner pasión en aquello que le dice que estamos hablando de emoción. Perseverar, o sea, ser perseverante, menos versus o en un momento determinado tienes que cambiar o pivotar, incluso abandonar, y muchas veces el abandonar es muy duro porque un proyecto es casi como un hijo, ¿no? Riesgo, tienes que tener amor al riesgo, pero también ser prudente, no puedes ser un kamikaze. Actuar rápido versus esperar el momento oportuno, y aquí estaríamos hablando del momento, estaríamos hablando de la inteligencia intuitiva, pero tampoco es otro tema, nada más que lo apunto. Y no tener miedo al fracaso, verdaderamente el fracaso es algo consustancial en la vida, pero tenemos que estar orientados al éxito, tenemos que querer y pelear para tener éxito, para ganar.
Y luego el tema de los retos. Es importante ponernos retos. El reto tiene que ser asumible. Y para que sea asumible hay un concepto, un constructo que a mí me parece fundamental. Bueno, que está sacado de la zona de desarrollo proximal de Vygotsky, que es un filósofo, que es un psicólogo educativo de primeros del siglo XX ruso. Entonces él hablaba en el desarrollo del niño, en el desarrollo de la zona de desarrollo proximal, pero que a mí me parece un concepto que es aplicable y luego lo veremos en el medio paso también. Es decir, el reto nos tiene que sacar, o sea, nos tiene que sacar de nuestra zona de confort, pero ponernos en esa zona de asunción que nos tenemos que mover, porque más allá de allí ya no es asumible porque va abocado al fracaso, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos o cómo nos planteamos los retos? ¿Cómo tenemos que diseñar un reto? ¿Cómo tiene que ser un reto? Tiene que ser asumible, pero ¿cómo lo hacemos? Plantearnos retos es complicado. Primero, en parte, tenemos que entrar en la lógica, es decir, tenemos que tener la cabeza bien amueblada, tenemos que conocernos, por eso es tan importante el autoconocimiento y por eso lo pongo antes. Tenemos que tener en cuenta el entorno y tenemos que tener en cuenta el momento, sí, porque hay cosas, y todos lo intuimos, y ahí está la inteligencia, es decir, esto está muy bien, pero es que ahora no toca. El momento es muy importante. Y luego, una vez que ya hemos establecido el reto con la cabeza, nos parece un reto asumible, o sea, un adecuado a nuestra personalidad y al momento, a por ello. Y entonces ponemos toda la pasión. Entonces, tenemos que esto, situarnos en esa zona de desarrollo o en esa zona de asunción de retos, luego fijarlo con la cabeza, siendo muy lógico, y luego poner toda la pasión para conseguirlo. Ahora vamos a hablar un poquito del fracaso, que vengo hablando del fracaso, pero tenemos que estar orientada al éxito, pero el fracaso planea sobre la vida siempre, o sea, el equivocarnos no nos tiene que dar miedo. No, o sea, miedo sí, porque ahora vamos a hablar del miedo, pero no nos tiene que paralizar, ¿vale? Cuando nos equivoquemos, cuando fracasemos, nos daremos el disgusto padre, nos llevaremos el disgusto, pero tendremos que seguir avanzando y aprendiendo del fracaso, que es lo importante. El fracaso es una lección de humildad. La humildad para mí es la mejor habilidad, virtud, característica, como quieras llamar, competencia del ser humano. Me parece fundamental y no me voy a entretener allá aquí porque no vamos muy bien de tiempo. Y luego, si queréis participar, prefiero dejar un tiempito. Y luego la verdadera innovación es el fruto de una filosofía de riesgo. No conozco, y yo siempre cuento pues esa frase que se le atribuye a Edison, que no sé si es verdad o mentira, que dice que él no ha fracasado 1000 veces en la elaboración de la bombilla, sino que ha aprendido 1000 veces cómo no elaborar una bombilla. Entonces, para innovar, y ahora estamos hablando de innovar, para avanzar por caminos inexplorados, el fracaso está ahí, el error está ahí. No, porque no estamos en lo conocido. Si nos movemos en nuestra zona de confort, en lo que hacemos todos los días, pues ahí es verdad que el riesgo de equivocarse es menor, pero también es verdad que el riesgo de crecer, de avanzar, pues es prácticamente nulo. Y luego para ello, tenemos que atrevernos a pensar fuera de la caja, a ser creativos. Y luego vamos a hablar del miedo y aquí nos metemos en las emociones. Nada más que vamos a hablar de una emoción que es la del miedo, porque quizás es la que más interviene en el intraemprendimiento. Entonces, la emoción, como todas las emociones, es adaptativa, pero por su propia naturaleza el miedo se puede convertir en desadaptativa. Es decir, ¿por qué digo yo en su propia naturaleza? Porque el miedo, ¿qué conlleva el miedo? Cuando algo nos da miedo,
bueno, de hecho es tan adaptativo que nosotros, ninguno de nosotros, estaríamos aquí, o sea, el ser humano habría desaparecido, la especie, si no tuviera esta emoción del miedo. Ya algún depredador, algún esto, no, habría hecho que desaparecer. Con lo cual, es adaptativa el miedo. No cuando yo dice, no tengas miedo, bueno, vamos, no tengas miedo es adaptativo, pero el miedo no es malo, no hay que ser kamikaze. Pero, ¿cómo sabemos nosotros diferenciar? Pues es un poco complicado. Pero yo os digo el truquillo, vamos, lo que yo hago y lo que dicen algunos expertos de cómo, a ver, cómo ver o cómo saber distinguir cuando un miedo se está convirtiendo en desadaptativo. Y es utilizar la cabeza, analizar la situación de manera racional. Bueno, ¿por qué te tengo miedo? Muchas veces tú dices, yo por ejemplo aquí yo decía, madre mía, esto que no funciona, no sé qué, entonces te entra un poco de pánico. Y tú dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque no se puede dar la clase, o el taller, o la charla, o como queráis llamarla. Pues hombre, un disgustazo padre, pero bueno, pero lo voy a seguir intentando. Entonces muchas veces cuando lo analizamos racionalmente, yo siempre pienso, ¿cuál es el peor escenario que se me ocurre? Sabiendo que siempre puede haber escenarios peores. Pues tal, ¿y eso es tan malo? ¿Eso se va a acabar el mundo? ¿Eso va? Pues no, pues adelante. Si verdaderamente vemos que tenemos motivos para tener miedo, pues para, ¿no? Entonces, quien siente miedo a tomar una decisión equivocada, el miedo al error, y esto nunca tomará la decisión correcta, no tomará ninguna decisión. Y luego el tema de la neurociencia, las últimas investigaciones de la neurociencia, para el cerebro, o sea, es una de las técnicas, o sea, o de gracias a la tecnología, el cerebro se está conociendo, todavía es el gran desconocido, pero se va conociendo cada vez mejor. No es cometer un error quizá es un reto para el cerebro, no es un castigo. Tiene más un componente cultural, porque, y aquí está Beto, el pensamiento crítico, porque estamos viviendo en el mundo del éxito. Tener exitoso, todo vender, todo somos buenísimos, somos maravillosos. No sé, me parece un poco peligroso. Y luego, otra, y esto está muy relacionado con el tema de la responsabilidad, el tema de la queja. Entonces, tú no puedes ser ni intraemprendedor ni interemprendedor si están militando en la liga de los que se están quejando. Las personas, la queja no sirve para nada. Sirve para desahogarte en un momento determinado. Fracasas, qué desgraciadito soy, qué tal, vale, pues ya está, se acabó, venga, al esto. Y la queja no es pensamiento crítico. Estar todo el día quejándote, claro, es echar la culpa a los demás. Entonces, tú mira lo que tú puedas hacer. Está bien tener opinión, o sea, tener criterio, porque no todo es válido en esta vida, pero actuar dentro de lo que la queja no te lleve a dejar de actuar en tu círculo, en tu microuniverso. Cambiar es dejar el pasado, es decir, la zona de confort, y poner el foco y vuelve a aparecer aquí la palabra oportunidad, que os he dicho que para mí es súper importante, pero no voy a avanzar en ella, no voy a profundizar en ella, ya lo he dicho, y nos permite las oportunidades de lo que sean que nosotros la construyamos o que nos ofrezca la vida, nos permite construir el futuro. Y luego, pues eso, que no sirve para nada. Y luego vamos a ver el éxito, pero no pongo el éxito, sino pongo el mantener el éxito. Entonces, para mí es importante el éxito, mantener el éxito es saber que hay que tratarlo como algo provisional. ¿Por qué? Porque la mente humana visualiza diferente el éxito o la persona humana que el fracaso. Cuando fracasamos, qué desgraciadita soy, no sé qué, que fulanito, tendemos siempre a echar la culpa a otro, a quejarnos, a la queja, a no ser responsable. Mientras que cuando tenemos éxito, nadie se plantea si la culpa la tiene fulanito o perenganito, sino, qué listo soy. ¿Y te piensas que eso va a durar para toda la vida? Pues no.
tienes que saberlo que es como algo provisional. Pero mantener el éxito es complicado. ¿Por qué? Porque tienes que entenderlo como algo, como para analizarlo como los fracasos, aprender de ellos. Es decir, qué es lo que me ha hecho tener éxito, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado o ha funcionado pero ha sido casi por casualidad y tengo que incidir, etcétera, hacer un análisis profundo del éxito. Pero para complicarlo más el mantenimiento del éxito, la vida cambia y las estrategias tienen que cambiar. Entonces, una estrategia que nos ha funcionado hoy, mañana puede no funcionar. Con lo cual, aparte de ese análisis, es no permanecer en la misma estrategia, es ir cambiando al mismo tiempo que va cambiando la sociedad o que va cambiando la demanda o va cambiando el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el éxito, es verdad que cuando tenemos éxito somos el ser humano, nos convertimos en conservadores, entonces el éxito nos tiene que ser una invitación para seguir siendo audaces. Y ahora vamos ya a la última parte, que es el tema de la organización, como hemos dicho, el tercer pilar. Entonces, el intraemprendimiento y la empresa. Entonces, ¿qué es lo que te permite el intraemprendimiento? Te permite aprovechar el conocimiento y los recursos internos, porque es un emprendimiento que se hace dentro de la empresa. Y aquí aparece el mercado ya como paso final. Yo lo visualizo así, no sé si vosotros estaréis de acuerdo. ¿Quién son nuestros clientes del intraemprendedor o de nuestro equipo intraemprendedor? Nuestro cliente es la empresa, con lo cual tenemos que responder a sus necesidades y a sus aspiraciones. Pero ahí está un mercado. ¿Y ese quién es? Y el mercado no es nuestro cliente porque el cliente es nuestro usuario. Con lo cual tampoco podemos yo lo visualizo así, no podemos perder de vista el mercado, las necesidades del mercado. Pero nuestro cliente es la empresa, ¿vale? Gracias a este enfoque, la empresa desarrolla una cultura de innovación que favorece su adaptación, ¿vale? Entonces, los equipos aquí, como hemos visto al principio, tienen que ser responsables para participar activamente. Tienen que participar activamente de forma responsable, para decirlo quizá de manera más adecuada. Entonces proponiendo poniendo iniciativas, siendo como la punta de lanza, ¿no? Pero tienen que estar, y vuelvo al conocimiento holístico de la empresa, tiene que encajarse en la cultura de la empresa, en la cultura, en las aspiraciones, en algo incluso eso que está no escrito, como digamos, el diario oculto, el libro oculto de las empresas, ¿no? De eso que se vive, que es el caldo, y ahí se tiene que enganchar, ¿no? Entonces, y esto verdaderamente, para hacer esto tiene que tener compromiso y un conocimiento global de la empresa. Y lo más importante, tenemos que avanzar construyendo. Y nuestros proyectos de intraemprendimiento tienen que construir sobre lo que ya se tiene, no destruir para construir nuevo. Eso es un esfuerzo absurdo, desde mi punto de vista. Como hemos dicho, el respaldo directivo es importante. Para que un emprendimiento se integre, tiene que contar con el apoyo, claro, vamos a ver, tú te tienes que comprometer con la empresa o con el equipo directivo, pero el equipo directivo se tiene que comprometer con tu proyecto. Cuando hablo en singular, no necesariamente tiene que ser singular, tiene que ser un equipo o debe ser un equipo, ¿vale? Porque las ideas se tienen que generar, evidentemente, a lo mejor uno es más líder que otro, ¿vale? Pero tiene que ser cosa de equipo, ¿no? Este respaldo, sino no solamente tiene que
que ofrecer recursos, que evidentemente, sino un espacio real. Y yo creo que ese espacio real tiene que haber un espacio donde el error sea aceptado. Vamos a ver, dentro de un orden, ¿no? Unas propuestas que no, pero donde el error se tenga tolerancia al error como parte de aprendizaje y como parte del crecimiento. Y eso a lo mejor es labor y ser responsable y no querer que todo sea éxito, ser responsable, tener dudas y decir, bueno, el error se tiene que incorporar no como algo deseable, sino como algo que ocurre. Vale, el intraemprendimiento forma parte de un proceso que debe mantenerse, o sea, esto no tiene que estar, tiene que ser una filosofía de empresa, tiene que ser una cultura de empresa. Vale. Y luego es un acto de actuar como emprendedor dentro de los límites, volvemos otra vez, el tema, ¿qué te pone el escenario donde tú te tienes que mover? Eh, pues la misma empresa, la cultura, vemos aquí la pirámide de Maslow, que no es la de Maslow, pero la pirámide ha dado muchísimo juego. La verdad es que ha sido una idea, bueno, que se ha utilizado por activa, por pasiva en todos los tiempos y para todos los campos. Es un universal, ¿no? Cuando una empresa fomenta en sus empleados que piense, que creen y ejecutan como si fueran una mini startup. Pero ¿qué pasa? Que ahí, porque muchas veces la empresa dice sí, pero luego nada más que quiere éxito. Ahí tenemos que estar nosotros con nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestro pensamiento crítico, nuestra duda, para decir que el error está ahí, no me tienes que dar espacio, si no, no puedo ser creativo. ¿Vale? Y luego, como el último eslabón ya tenemos el proyecto, la empresa ya tiene un espacio, una cultura de aceptación del intraemprendimiento, y entonces ahora llega la guinda del pastel, que es tan importante como un ingrediente muy importante, que es cómo lo comunicamos, cómo convencemos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a comunicarnos. Para mí la comunicación es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Es muy complicado, muy difícil, pero vuelvo a decir, poco a poco. Yo para mí, esto es simplificar muchísimo, pero lo que siempre cuando me comunico con algo o con alguien, siempre, ¿qué quiero comunicar y cómo lo voy a comunicar? Son las dos, como digamos, las dos guías. Luego está todo por el medio, que es un camino, casi un desierto, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la guía que nos debe guiar la comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos con nosotros mismos, también tenemos que comunicarnos con nosotros mismos y tenemos que ser igual de eficaces con nosotros como con los demás. Y con el otro de manera veraz. Para la buena comunicación es importante verdaderamente ser veraz y ser honesto, ¿no? Y persuasiva y eficaz. Hay que comunicar permanentemente tenemos que avanzar, porque esto se va avanzando, se va avanzando. Y además focalizarnos, y tenemos que priorizar, porque hay tantas cosas que muchas veces nos vamos por las ramas. Y luego, pues el tema de cómo tiene que ser, primero, qué es lo que queremos comunicar, y tiene que ser cálida. Tenemos que ser abiertos, tenemos que ser persuasivos, pero tenemos que ser cálida. Y ese tema de la calidez está en la comunicación no verbal, que es una parte muy importante de la comunicación total. Pero no voy a hablar tampoco de nada de esto. Vamos a pasar a la siguiente, que es en el área de la comunicación, en este área, el relato. El relato es una herramienta. El relato es una herramienta, pero es una herramienta muy, muy poderosa. Y como toda herramienta, es neutra. Se puede utilizar bien y se puede utilizar mal. Estamos viendo hoy día
que el relato se está utilizando para manipular, para mentir, bueno, eso ya cada uno, pero el relato sigue siendo una herramienta. El problema de las herramientas es que son, bueno, el problema, la realidad de las herramientas es que son neutras. Y cuanta más poderosa es, más efectos positivos tiene, pero también más efectos negativos tiene, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, la función principal del relato es dar coherencia a lo que dices, a saber estructurar lo que dices, estar, como digamos, envuelto en algo coherente que nos permite ir de un paso a otro de manera lógica y coherente. También te permite visualizar, eso ya es cuando hablas contigo mismo, cuando te comunicas, cuando utilizas el relato para comunicarte contigo mismo. El futuro, como os he dicho, para las oportunidades y para el futuro está allí, pero, y eso es imprevisible, pero yo puedo también elaborar mi propio futuro y el relato es una herramienta que me va a ayudar. También te permite comunicarte con todos los miembros del equipo y y con todas las personas con las que te relacionas. Y luego el relato lo tienes que estar reescribiendo porque es, como he dicho, la vida va por ahí, lo tienes que estar reescribiendo continuamente para adaptarte, para adaptar tu relato, para cambiar tu mirada a la realidad, a lo que pasa en la vida y es que la realidad es tozuda. Y luego ya el arte de medio paso. Volvemos aquí otra vez, para este arte de medio paso nos ayuda un montón esta zona de desarrollo. Entonces, es decir, ir por delante el arte de medio paso es ir por delante de las necesidades o de lo que quiere la empresa, pero no tan por delante que no lo visualicen y no lo tengan interiorizado. Y entonces el proyecto de intraemprendimiento será consistente si evoluciona con la empresa, si evolucionamos en el mismo sentido, pero además somos la punta de lanza. Y ambos crecerán si vas un poquitín por delante, pero no mucho por delante, porque si no, no hay espacio de comunicación, ¿no? Ni ellos son conscientes de esas necesidades que tienen, ¿no? Por lo cual tenemos que acertar en nuestra propuesta, tenemos que estudiarla bien, tenemos que hacer una propuesta sólida, os acordáis, un poco avanzada, que le saque a la empresa de su zona de confort, pero no tan avanzada que no perciban esa necesidad y que no que no fructifique, no sirva para nada. Entonces, debe estar alineado con las necesidades de la empresa y luego para ello tenemos que ser flexibles, o sea, en cada momento ir adaptándonos, tener el proyecto, ser persistente, pero al mismo tiempo para ser flexibles y adaptarnos al devenir de la empresa y del proyecto, ¿no? Y luego nosotros un proyecto, o sea, un proyecto de emprendimiento lo tenemos que diseñar desde la cultura, conociendo, y ahí vuelvo a insistir, en la holística de la empresa, desde la cultura de la empresa, para que todo se desarrolle armónicamente. Y ya para terminar, es decir que no existen fórmulas mágicas, o sea, no podemos, aquí no es 2 más 2, 4. Lo que tenemos que intentar es que 2 más 2 sean 5, 6, pero nunca 3. Pero no existen las fórmulas mágicas. Existen teorías, existen claves, pero sobre todo es importante el reflexionar, el que sepamos qué queremos, qué quiere la empresa, cómo podemos interrelacionar todo esto para que ese proyecto de emprendimiento encaje en la cultura y saque a la empresa y le haga avanzar en una mejora constante a la empresa y a nosotros. Entonces debemos ver nuestra actitud intraemprendedora como un todo, como un sistema que esté inserto en la cultura y en el funcionamiento de la empresa y en el que todo está interrelacionado. Nosotros quitamos una pieza y no podemos poner otra, todo se mueve, ¿no? Y en el que debe haber o por lo menos buscar armonía en todas las partes. Y yo ya por mí he terminado, faltan 4 minutitos, pero bueno, para que podáis y ser puntual. Yo no tengo ninguna prisa, pero bueno.
Muchas gracias, María José. He abierto la posibilidad de que las personas se abran el micro por el asistente por si quieren hacer alguna pregunta directamente Vale. o interactuar ¿Quito la contigo. presentación para veros? Sí, Sí, sí. Vale, vale. ¿alguien se anima? ¿Alguien tiene una duda, alguna duda? No hace falta tener dudas. Vamos a ver, simplemente alguien que quiera compartir alguna idea, lo que sea. No necesariamente tiene que ser pregunta. De Lucía Acevedo para todos. Yo estoy comenzando y tengo los miedos del inicio. Es normal. O sea, quiero decir, tener miedo del inicio es un miedo adaptativo, totalmente adaptativo. Con lo cual, no, quiero decir, no hay que tener miedo a ese miedo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos, desde mi punto de vista, a ese miedo, pero tú estás decidida. Entonces, ahí está el tema de la duda que debe estar por ahí rondando, pero no te tiene que paralizar. El reto, ir pasito a pasito, no querer ir, no ir, no correr cuando todavía no se sabe andar, eh, ver qué peligros hay, cómo los puedes subsanar y luego, en el peor de los casos, volviéndote en el peor de los escenarios, pues puedes decir, vale, pues fracaso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que me llevo un montón de aprendizaje y me llevo una mentalidad de emprendedor. Y eso nadie me lo puede quitar, me lo llevo. Yo, antes de estos temas de emprendimiento, no sé si alguno de vosotros estuvisteis en la aventura de emprender, siempre decía, pues eso, que es que te vas a llevar los aprendizajes más profundos de tu vida. Esta mentalidad de intraemprendedor, la mentalidad emprendedora o la mirada emprendedora en cualquiera de los estos, es algo que te va a servir para la vida también. O sea, que va a decir para el trabajo, para la vida, para crecer. O sea, que va a decir, con lo cual tiene muchísimas ventajas, con lo cual, bueno, pues el miedo es normal, pero que no te paralice. Que lo que te sirva es para, pues, quizá para estar como más alerta, pero nada más. Y luego lo que pasa es eso, que no te paralice. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Velázquez. Una duda que me ha surgido mientras la escuchaba y es, ha estado hablando antes del tema de la pasión a la hora de intraemprender o emprender, ¿no? Sí, Vale, es que de unos días para acá vengo con una duda un poco revuelta y yo no sé, o estoy yo confundido o, o es que yo lo habré entendido malamente, o creo haber escuchado que a la hora de emprender no es bueno no ponerle pasión o no apasionarse con el proyecto que está llevando a cabo, o si es bueno tener pasión por lo que está haciendo. siempre es bueno tener pasión por lo que estás haciendo. Simplemente que estamos viendo, esta es la contradicción que tú le has puesto ahora mismo más claramente no la has podido poner. Es bueno, no es bueno, porque si me apasiona y luego no sé. Vale, por eso está la cabeza. Quiero decir, la pasión es una emoción y es necesaria. Somos pasión, somos cabeza, pero la cabeza o sea, quiero decir, tenemos que ser lógicos, tenemos que tener una cabeza bien amueblada. Entonces, ahí está todo el tema de la duda. La duda lo que pasa es que, y tú lo estás diciendo, es súper incómoda. ¿Qué nos gustaría estar siempre seguros de todo? Pero es que en la vida no te da seguridad. Entonces, tú coges y dices, vale, yo hago un proyecto que está
bien formulado, o por lo menos yo lo veo bien formulada, siempre me crean dudas, pero una vez, y ahí están todas las metodologías ágiles, las estoy en la cabeza, las miro, veo todos los factores y hago un proyecto, empiezo por poquito. Pero una vez que lo he decidido y que lo he dudado y que me han venido 20 sudores, 20 males, 20 angustias, en un momento determinado te tienes que decidir. Y cuando te decides, ya es cuando la duda no es a por ello. Luego ya veremos. Vale, ves que no es contradictorio. La pasión es necesaria, pero no la pasión a lo loco, no ser un Es kamikaze. que eso es lo que me pasa, y lo que usted está diciendo, ¿no? Que la cabeza hay que tenerla bien amueblada y decirle, párate, 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 pero es que mi cabeza va por delante siempre. Entonces, entonces ahí me crea, digo, bueno, porque si no tienes pasión por lo que estás haciendo, no tienes ilusión por lo que estás haciendo, ¿no? Mm. Entiendo. Ya, totalmente de acuerdo, pero es que la pasión no tiene nada que ver con la impulsividad. Puedes poner pasión, pero no ser impulsivo y pensar las cosas. Normalmente cuando tienes algo, tú crees, ya te digo que un proyecto, sea de emprendimiento o de intraemprendimiento, es tu hijo. Yo lo veo como un hijo, ¿no? Entonces Es a que, los hijos es que es los que sí queremos muchísimo. es que eso Pero lo veo yo así, como algo que tú estás pariendo y totalmente. algo que tú estás pariendo que intentas darle vida, que intentas trabajarlo, darle forma y ahora, vale, pues yo me apasiono, ¿no? Tú dices, anda, mira, pues tiene una motivación que Pero luego, eso, que luego, que sí, pero que que eso luego, no que te tiene luego, que nublar la mente. no, no, Vamos no, a ver, claro, es que, por ejemplo, tú dices, la pasión es necesaria, pero claro que es necesaria, pero primero en tu cabeza, piensa en la cabeza bien amueblada, piensa bien, ve opciones, ve dudas. Ese proceso es muy doloroso, o sea, que va a decir, es muy doloroso, porque cosas que a lo mejor lo que a ti más te gusta, tú ves que luego no funciona. O sea, vamos a ver, yo en ningún momento he hablado de facilidad, porque la vida no es fácil, no, el, no, no, y el emprender no es fácil y todo es complicado. Pero el que sea difícil, yo siempre digo, lo fácil lo sabe hacer todo el mundo. Vayamos por lo difícil, vamos a hacer las cosas bien. Entonces, lo que no tiene que ser es que tú digas, pues como tengo que tener pasión, se me ocurre una cosa y a por ello. no, no, Eso es no, locura. tampoco se trata de eso, ¿no? Vale. Que luego, por desgracia, luego fracasa, pues mira, él lo ha intentado, no fracasa. Totalmente. Lo que pasa es que tienes que estar orientado al éxito, no tener miedo al fracaso, pero estar orientado al éxito. Exactamente. Entonces, estamos hablando de probabilidades. Entonces, la probabilidad, de tal manera que tu proyecto tenga más probabilidad de tener éxito porque lo has preparado bien que de fracasar, pero el fracaso siempre está ahí, Mm, porque la probabilidad 100% no existe de tener éxito. exactamente. Pues muchas Entonces, gracias. no sé si te he contestado. Sí, 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 sí. Eh, Vale. tener pasión, pero con la cabeza amueblada, vamos. Y la cabeza fría, ¿eh? La cabeza amueblada y fría. Sí, No yo ser, sí, no ser impulsivo. si me Totalmente. permitís intervenir un momentito, añadiría que efectivamente lo que estás diciendo es cierto, hay que tener pasión, pero eso no significa que si tu pasión te lleva a tirarte por un barranco, eso sea adecuado. Lo que tienes que hacer es asesorarte de la gente que sabe, eh, preparar bien todo lo que tengas que hacer con toda la pasión del mundo, pero no a lo loco. Sí, María José lo ha dicho claramente. Volver a lo mismo de siempre. Antes decía el miedo, puedes tener miedo, pero la pasión esa vence al miedo o debe de vencerlo, pero no ir a lo loco. La cosa es así de clara. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Sí. Por cierto, para los emprendedores que hay presentes, para eso estamos precisamente las entidades como SECO o el CADE, que apoyamos precisamente desde la formación, desde la experiencia, a aquellos que queréis tirar para adelante y no sabéis realmente cómo seguir vuestro camino.
Por eso, sin perder esa pasión, pero controlado y aceptando los consejos, que no son más que consejos, luego se aceptan o no, por parte de las personas que pueden ayudar. No quiero extenderme mucho más, que estamos muy justos de tiempo. María José Aguilar Cubero dice que el intraemprendimiento se fomenta desde la empresa cuando se reconoce y valora los logros, la actitud, etc. Ese trabajo debe estar recompensado con un salario emocional y con un salario económico, no lo olvidemos. Ya, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que lo que haga la empresa está fuera de nuestro control. Vale, entonces nosotros no podemos, o desde mi punto de vista, no podemos decir yo no tengo una actitud intraemprendedora porque la empresa no me valora o porque la empresa no lo sabe hacer bien o porque eso es falta de responsabilidad. Entonces, ¿qué puedes hacer si tu empresa, tú quieres tener una actitud intraemprendedora y el entorno en la empresa? Yo creo que lo que tienes que hacer es ser honesto y cambiar de empresa. Lo que pasa es no irte a la calle, no, hay que ser más responsable, pero sí ir pensando en buscar una empresa donde todo esa, como digamos, ese potencial o esa ganas de desarrollarte y de desarrollar la empresa con un proyecto de intraemprendimiento o con un equipo de intraemprendimiento tenga pauta. Lo que pasa es que ¿sigo hablando? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Lo que pasa es que, y eso es ser responsable, claro, es muy fácil, al final no ponemos la mano, al final de mes nos pagan el salario y nos estamos quejando. Con lo cual se establece una relación tóxica, que es lo último que se debería establecer en una relación laboral, sea tóxica. Entonces, porque tú no estás contenta, el otro no está contenta. ¿Qué pasa? Que nos hemos entrado otra vez en nuestra zona de confort. Estamos quejándonos que no sirven para nada, porque la empresa no hace, pero nosotros tampoco hacemos nada. Entonces, y claro, y buscar trabajo, pues es otro trabajo, y el trabajo y se complica, y todo se complica, y el doble trabajo, yo lo puedo entender, pero no podemos decir yo no tengo una actitud intraemprendedora porque no me dejan. Eso para mí no es una justificación, lo siento mucho. Sí, yo añadiría también, perdona que me meto, y ya vamos muy justo. Tú lo has mencionado hace un rato en la charla, ¿no? El intraemprendimiento es bueno para la empresa y es bueno para el emprendedor porque supone un mayor compromiso. Pero es que si el emprendedor o el intraemprendedor tiene ese compromiso, tú decías antes, tiene que saber vender su idea a la empresa. Entonces, aunque la empresa a lo mejor sea neutra en el sentido de aceptar o no el intraemprendimiento, si tú eres capaz de vender tu idea suficientemente bien a la dirección, a lo mejor les motiva a aceptar. Y de tal manera también hay que aceptar, vamos a ver, no todo, hay personas, vamos a ver, que lo que le gusta es que le digan lo que tiene que hacer y punto y no pensar más, y ya está. Hay otras personas y hay otras empresas que le gusta que las cosas se hagan como toda la vida se ha hecho, independiente de esto. Bueno, Claro. pues vamos a encajar lo que yo quiero con una empresa que que esté alineada con mis expectativas y que yo esté alineada con las expectativas de la empresa. Claro. Entonces esas realidades hay que conocerlas también. Y no ponerse en la queja continua, que yo es que creo que es que como no sirve para nada, nada más que para en un momento determinado de desahogo, yo también me quejo, pero me duran 3 minutos, o sea, empiezo, bueno, ya te has desahogado, ¡hala!, a lo siguiente. Pero no sirve para mucho más.
Bueno, yo os voy a robar un minutillo antes de que terminemos, ¿vale? Mi nombre es Sonia Béjar, soy compañera de Encarnación en Andalucía Emprende. Daros las gracias a Salvador y a María José por el taller de hoy, que nos habéis traído tanto conocimiento y tan importante es atajar la parte de la psicología para emprender, ¿no? María José, he puesto la grabación, como ha hecho mención al taller que nos diste hace unos meses de la aventura de emprender. He puesto la grabación, la he buscado y la he puesto, ¿vale? Que también fuiste la ponente y un poco como complemento al webinar de hoy, haciendo el repaso de la hemeroteca, ¿no? Y luego también deciros, pues, que la semana que viene, el miércoles, esperamos con la salud mental en el entorno laboral, donde seguiremos dándole caña a la parte psicológica del emprendimiento y abordaremos temas como el estrés y el cuidado que hay que tener, ¿no? Como el líder del proyecto, lo importante que es la salud laboral para que el proyecto siga adelante, el proyecto empresarial. Y luego también quiero pues trasladaros que mañana jueves tendremos, que he puesto primero la fecha del 18, me he confundido, 18 hoy, mañana jueves de 11 a 1 impartiremos el webinar Emprendecom, donde abordaremos el tema mapa de empatía. Entonces, pues antes de terminar, pues emplazaros a la próxima oferta formativa. Mañana nuestro webinar Emprendecom, la semana que viene de nuevo el miércoles SECOT con Adriana Linde y como decíamos con la temática la salud mental en el entorno laboral, que también pues seguimos abordando el tema de lo que es las habilidades blandas y los aspectos psicológicos, ¿no? Que son muy importantes para el emprendimiento. Lo que ya os dejo a vosotros, Encarna, comentarles si quieres el tema del cuestionario de satisfacción y sin más os dejo la palabra. Muchas gracias y a todos por vuestra asistencia. Pues muchísimas gracias, Sonia, Salvador, María José, muchísimas gracias a todos los asistentes. Comentaros que la grabación y el material que nos proporcione María José se os enviará a todos los asistentes e inscritos y que os llegará a vuestro correo un cuestionario de evaluación y entonces estos cuestionarios pues hacen que nosotros mejoremos bastante, así que nos va a robar mucho tiempo. Si podéis rellenarlo, pues mejor que mejor, ¿no? Creo que no hay ninguna pregunta más y ya nos hemos decidido un poquito sobre el tiempo establecido. Así que me gustaría pues dar por finalizada pues la sesión de hoy, emplazaros a la de mañana, a la del próximo miércoles y a toda nuestra oferta formativa que ha puesto Sonia en el chat. Y simplemente pues decir que el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo, de Mark Zuckerberg. Y sin nada más, pues hasta la próxima. Que tengan un buen día. Vale, gracias. Salvador, te mando la presentación a ti y tú se la mandas. Sí, sí, perfecto, perfecto. Vale, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Adiós a hasta la todos. próxima. Hasta luego. Muchas gracias, adiós.